todo tú creaste, las aves, las plantas y los animales. Con tu voz creas el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Creaste al hombre con tus manos, soplaste aliento en su nariz, le diste la vida y que gobernara las aves, las plantas y los animales. Con tu voz creaste el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Con tu voz creaste el universo, cielo, el sol, la luna y el mar. Con tu voz fundaste las estrellas, eres Dios de la creación. Buenos días, pequeños curiosos. Hoy es domingo y en la iglesia me enseñaron que este es un día para descansar, al igual que lo hizo Dios cuando terminó de crear todo el mundo. Pero ¿saben qué? Nunca me acuerdo el orden de las cosas. ¿Cómo era? Primero iba el mar, después los peces, después el sol. No, el sol al principio. Mejor acompáñenme a esta aventura. En el principio no existía nada, ni el sonido, ni la luz, ni las personas, ni siquiera el universo, el tiempo o el espacio, solo Dios. Entonces, Dios decidió hacer una maravilla de la nada. No hizo nada complicado, ni utilizó una varita mágica. Simplemente habló y todo ocurrió tal y como él había imaginado. Dios creó la tierra y los océanos. Dios creó los árboles y las plantas para que crecieran en la tierra. Dios creó la luna, el sol y las estrellas para que iluminaran la tierra. Dios creó a las aves para que volaran en el cielo y los peces para que nadaran en el mar. Dios creó a los animales, todo tipo de animales. Y luego, Dios dejó lo mejor para el final. Cuando estuvo listo, Dios creó a Adán y a Eva. Dios se sintió tan contento de ver cómo ellos disfrutaban todo lo que Él había creado. Y al igual que tantas otras cosas bellas, Dios también te creó a vos. ¿Y sabes qué? Sos muy especial para Él. La buena noticia es que no tenés que esperar a ser grande para empezar a utilizar las capacidades que te dio, sino que podés hacerlo hoy mismo. Ya me olvidé la secuencia otra vez. ¿Me ayudan a adivinarla? ¡Vamos!
sumamos este domingo. Dios y la creación. Nos vemos, pequeños curiosos. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Sabemos que la fe es la confianza en la gracia venidera de Dios. Esa confianza es la clave práctica de la generosidad, porque en 2 Corintios Pablo expone esta maravillosa promesa: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Dicho de otra forma, si queremos ser libres de acumular nuestro dinero, si queremos desbordar con abundancia de gracia para toda la buena obra, entonces debemos de poner nuestra fe en la gracia venidera, confiar en la promesa de que poderoso es Dios
para hacer que abunde en ustedes toda gracia, en cada momento del futuro, para este mismo propósito. Llamamos a la fe en la gracia futura a la clave práctica para la generosidad, porque no podemos negar también que existe una clave histórica. Está la clave práctica y una clave histórica. Cuando habla de la gracia que recibieron, Pablo le recuerda a los corintios la clave histórica de la gracia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes en su pobreza fueseis enriquecidos. Sin esta obra de gracia pasada, la puerta de generosidad que exalta a Cristo permanecería cerrada. Esa gracia pasada es la clave indispensable para amar. Pero notemos cómo funciona la gracia pasada en este versículo, que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Este es el fundamento de la gracia futura. Por tanto, la clave histórica para nuestra generosidad opera al poner una base bajo la clave práctica de la fe en la gracia futura. Por lo tanto, la clave práctica del amor y la generosidad es esta: pongamos la fe firmemente en la gracia venidera, en que Dios es poderoso para hacer en el futuro que abunde en nosotros toda la gracia venidera, para que nuestras necesidades estén cubiertas y para que podamos desbordar con el amor de la generosidad. Ser libres de la codicia proviene de la fe profunda y satisfecha de la gracia venidera de Dios. Cuando las palabras no son suficientes y no tengo nada más para darte, estaré quieto en tu presencia y conoceré que eres Dios. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará, tu luz me rindo ante ti. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Tú has lavado mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un gozo poder compartir la palabra del Señor. Les recuerdo ante todo que la próxima semana tenemos la Cena del Señor, así que esté preparado con el trocito de pan, la copita de vino, para que juntos podamos celebrar la cena a través de internet. Vamos hoy a terminar con estos 4 estudios que estamos haciendo de Filipenses. La verdad quedó muchísimo en el medio, pero bueno, traté de tomar 4 puntos que el Señor puso en mi corazón que me parecían más destacables de Filipenses y de lo que tiene que ver con la situación de la iglesia hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4 del 10 al 20. Dice así la palabra del Señor: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación. Y sabéis vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La verdad es muy interesante la carta a los Filipenses, toda la carta. Léala un par de veces. Son 4 capítulos hermosos. Léala más de una vez de corrido y va a ver que va a enriquecer su vida, pero en gran manera. En el marco en que el apóstol escribe estas palabras, es un marco de gratitud, de profundo agradecimiento a Dios en primer lugar y a los filipenses, porque una y otra vez, según él relata, habían asistido al apóstol en sus necesidades. Recuerden que Pablo gozaba de lo que podríamos decir una prisión domiciliaria. Según relata Lucas al escribir el libro de Hechos en el capítulo 28, Pablo se encontraba en una cárcel custodiado por 2 soldados, no en un calabozo. Cuando el centurión llega con los presos a Roma, a Pablo le permite esto, a diferencia de los demás presos. El Señor había tocado el corazón del centurión y había obrado en él para que esto así suceda, ¿sí? Esta casa le brindaba a Pablo ciertas libertades. Él podía recibir visitas, podía convocar a los judíos. Si ustedes leen el final del libro de Hechos, ustedes van a ver que Pablo convoca a los judíos para presentarle la palabra del Señor en esta casa. También tenía allí algunos asistentes que lo ayudaban en la escritura, sobre todo porque recuerden que Pablo tenía un problema muy grave en la vista. Dice en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo, de mi puño y letra os escribo. Tengamos en cuenta que la carta a los Gálatas fue escrita 5 años antes de que Pablo estuviera preso en Roma. O sea que para el momento en que Pablo escribe esta carta, su situación con la vista debía ser bastante peor. Entonces necesitaba alguien que le ayude, que escriba sus cartas, estas cartas de tanta bendición que llegaban a distintas iglesias. Claro, esta casa le brindaba estas comodidades a Pablo, pero es una casa alquilada, así lo relata Lucas al final del libro de Hechos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salía el dinero para alquilar estas casas? Muchas de las iglesias que Pablo había fundado, de las que Pablo pastoreaba a través de las cartas, hacían su aporte para que
Pablo pudiera estar en esta casa alquilada. Y una de estas iglesias era la de Filipos, que no sabemos por qué razón, porque el relato bíblico no lo dice, no había podido enviar su sustento. Por eso el apóstol Pablo le dice: yo sabía que ustedes estaban solícitos en hacerlo, pero que no habían tenido la oportunidad, no habían tenido los medios. Ustedes piensen que enviar algo en esa época era tener que esperar varios meses, porque salía un barco desde Filipo hasta Roma y tardaba un tiempo considerable. No es como ahora que va a Western Union y hacen una transferencia y llega a cualquier parte del mundo, ¿sí? Bueno, en esa época no era así, ¿sí? Ahora, acá, más allá de esto, que el apóstol Pablo está súper agradecido a Dios y a los filipenses, ¿sí? Mejor dicho, a Dios que tocó el corazón de los filipenses, que puso este deseo de asistirlo como de otras iglesias. El apóstol Pablo señala y remarca un concepto que es muy importante. Él está agradecido por la generosidad de Dios que lo sostiene. Y el título del mensaje de hoy es justamente este: Dios es generoso con nosotros en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez. La generosidad de Dios no se mide por la abundancia de riquezas, sino se mide por su constante dedicación a sostenernos. Dice Pablo que él no estaba ansioso, digamos, por tener cosas, porque él estaba enseñado por Dios para que cualquiera fuera su circunstancia pudiera gozar de esta bendición de Dios. Dice: estoy enseñado por Dios a tener abundancia o a tener escasez, pero en una o en otra situación la generosidad de Dios para mi vida no se corta. Él va a introducir ahora una palabrita que a lo largo del texto la va a desarrollar, que es contentamiento, ¿sí? Estoy contento con una o con otra situación. Contentamiento es una palabra íntimamente ligada con tres conceptos que vimos la semana pasada en el mensaje, que era regocijarnos, ¿sí? Tiene que ver con el contentamiento. No estar afanoso, no estar extremadamente preocupado por el futuro, por lo que ha de venir, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con el contentamiento. Y estar en paz, saber que aunque haya una tormenta terrible alrededor, Dios tiene el control. Entonces estoy contento de esperar en Dios lo que viene. Contentamiento no es lo mismo que conformismo. El conformista toma la forma del entorno y se queda ahí, y no le importa lo que pasa a su alrededor. Se viene el mundo abajo y él se viene abajo junto con el mundo. Este es el conformista. Esto no es contentamiento. Contentamiento es disfrutar el momento, aunque sea difícil, aunque sea complicado, sabiendo de que Dios tiene algo especial para después. Dios tiene preparado algo especial. Allí entran las palabras de Job cuando decía: yo sé que mi Redentor vive. El mundo se venía abajo alrededor de Job, como dijimos la semana pasada, pero él decía: yo sé que mi Redentor vive. Contentamiento, la capacidad de, aunque las circunstancias sean difíciles, esperar en Dios. Es confiar en Dios esperando salir de la situación en que estamos, y mientras lo hacemos nuestro mejor esfuerzo para salir. No significa sentarse a esperar que Dios haga todo el trabajo, sino significa hacer lo que esté de tu parte para salir de la situación angustiante, ¿sí? Mientras Dios hace lo que Él tiene planificado. Estamos atravesando esta pandemia, ¿sí? Todos queremos salir de esta pandemia. El contentamiento nos hace entender de que Dios está trabajando. No estoy feliz de que esté la pandemia, pero estoy contento, seguro de que Dios está trabajando y que a su tiempo traerá una salida para esto. Muy bien, ahora Pablo introduce en el texto una idea revolucionaria para la época. Pablo tenía esta costumbre de introducir ideas revolucionarias. Miren, en Colosenses capítulo 3:19, ¿sí? Él introduce, cuando habla de la relación entre los maridos, ¿sí? Entre el marido y la mujer, ¿sí? Entre los esposos, perdón,
una idea revolucionaria, ¿sí? ¿Cuál es? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¡Wow! No, esto no es una idea que estaba concebida en esa sociedad. Hoy, naturalmente, amamos a nuestras esposas, ¿sí? Pero en ese momento la mujer no. La mujer era un complemento del marido, un objeto, algo más. Entonces, este concepto revolucionario de amar a las mujeres, ámenla como Cristo amó a la iglesia que se entregó por ella, un concepto revolucionario. Y ahora va a introducir Pablo en el texto un concepto revolucionario. ¿Saben cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando del contentamiento, de que aún en las circunstancias más adversas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué les digo que era revolucionario? Porque en la teología judía, ¿sí? Lo que ellos consideraban era que una persona, cuando le iban las cosas bien, estaba bendecida por Dios. Cuando le iban las cosas mal, Dios no lo bendecía, ¿sí? Entonces Pablo introduce un concepto revolucionario. ¿Cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando me va bien y cuando me va mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay límite ni situación complicada para Dios. Teniendo esto en mente, Él anima a los filipenses a contentarse, ¿sí? Y vamos a ver 3 cosas que le dice a los filipenses. Primero, deben aprender a contentarse, ¿sí? Pablo aprendió a contentarse, ¿sí? Y esto es algo que se aprende, no se aprende intelectualmente. A contentarse no aprendís intelectualmente. A contentarse no aprendés porque te lo contaron, te dijeron, mira, así te tenés que contentar. A contentarte aprendés a través de la experiencia, lo tenés que experimentar. Y para experimentarlo tenés que vivir situaciones difíciles y situaciones alegres, y si no, nunca vas a saber cómo contentarte. Somos llamados por Dios a contentarnos y sentirnos satisfechos, ¿sí? Este es el concepto que Pablo introduce allí. Tienen que aprender, muchachos, a contentarse y a sentirse satisfechos. El contentamiento para el cristiano es algo con lo que no nace. Usted puede nacer con dones, con habilidades, ¿sí? Pero el contentamiento no. El contentamiento es algo que se adquiere con el correr del tiempo y Dios nos lo da en la escuela de la experiencia. La única manera de aprender el contentamiento. Entonces, el primer consejo que Pablo le da a los filipenses es que deben aprender a contentarse. Debemos aprender a contentarnos. No me conformo con lo que me pasa. Estoy seguro de que Dios me tiene preparado algo mejor, ¿sí? Esto es el contentamiento. Está bien, no sufro, pero sé que Dios tiene algo mejor. Ese es el contentamiento. Ahora, la única forma de adquirir el contentamiento es a través de la escuela de la experiencia. Y Pablo le dice a los filipenses, en todo estoy enseñado. Dios lo enseñó a Pablo a contentarse. He sabido tener abundancia y he sabido tener escasez, ¿sí? En todo he sido enseñado por Dios a tener contentamiento. Entonces, primera lección, debemos aprender a contentarnos. Segunda lección que Pablo le dice a los filipenses, aprendemos el contentamiento del ejemplo de Jesús, ¿sí? De cómo Él obró, ¿sí? Miren, el Señor Jesús se despojó de su condición de Dios, como dice la palabra, y se humilló y estuvo contento de esa humillación. Tuvo contentamiento, ¿sí? Por amor a los perdidos. Es un ejemplo para nosotros ver cómo el Dios omnipotente, Señor de señores, dejó su trono y vino al mundo a habitar entre los hombres, ¿sí? Sin pecado, a ser como uno de nosotros, y allí aún se mantuvo contento, ¿sí? El Señor Jesús se humilló y estuvo contento. De Él podemos tomar ejemplo. Pablo afirmó varias veces
que se contentó porque Cristo lo fortalecía. Miren, reconoce su fortaleza y contentamiento en el ministerio. El Señor es el que me puso en el ministerio, dice allí 1 Timoteo 1:12. Reconoce su fortaleza y contentamiento cuando todos lo abandonaron. Allí en 2 Timoteo 4:7 habla de que llegó un momento en que él estaba enfermo, que estaba por llevarlo preso y todos lo abandonaron. Pero el Señor no me abandonó, me sostuvo con firmeza. Todo lo pude en Él, que me fortaleció y me contentó en esos momentos difíciles. Pablo reconoce que aún en su salud quebrantada, el Señor lo sostuvo y lo mantuvo contento. Dice allí en 2 Corintios 12:9, 3 veces he rogado a Dios por este problema, refiriéndose a su problema de salud. Y el Señor me contestó, bástate mi gracia. Quédate contento con lo que tenés. Seguí adelante, que adelante tengo algo mejor. Pablo reconoce que su contentamiento y fortaleza estaban en Cristo, que lo fortalecía, cualquiera sean las circunstancias que lo rodeaban. Entonces, en primer lugar, debemos aprender a contentarnos con la situación que nos toca vivir. En segundo lugar, tomar ejemplo de Cristo, que le tocó humillarse hasta lo sumo y estuvo allí contento de todos modos, ¿sí? Contentarnos como Pablo, que sabía que su situación era complicada, pero podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tercer lugar, debemos aprender a contentarnos. Escúchenme con atención lo que le voy a decir, porque es otro concepto revolucionario de Pablo, ¿sí? Es fácil contentarse en la escasez, o sea, tiene sentido tratar de contentarse en la escasez. Pero Pablo, en tercer lugar, va a decir, debemos aprender a contentarnos en la abundancia, ¿sí? En la abundancia, sí, en la abundancia. Miren, un error es pensar que solo debemos contentarnos con en los momentos de escasez. Bueno, me conformo, esta situación es terrible, Dios tiene para mí algo mejor, ¿sí? Cuando las cosas van mal, esperamos que Dios las cambie y mejore. Pero en los momentos de abundancia, a veces no estamos contentos, no estamos satisfechos. Ay, mi celular es 2019, pero quisiera un 2020 porque es más rápido y mejor. Mi auto es 2018, pero quisiera unos 0 kilómetros porque es mejor. Y la ropa que uso está pasada de moda, tendría que cambiarla. Las zapatillas estas no las usa nadie, tendría que cambiarla. Muchas veces escuchamos esto. Miren, el síndrome del desconformismo es producto del consumismo que vivimos. La tele nos vende todo. Tenés que tener esto para ser mejor, tenés que tener esto para ser más vivo, tenés que tener esto para disfrutar la vida y comprar y comprar ya, ¿sí? Y resulta que no nos damos cuenta que hemos entrado en un círculo vicioso de siempre estar desconforme con los que tenemos. Cuidado, el contentamiento es más atacado por la abundancia que por la escasez. Hay mucha gente que tiene de todo y le falta todo. Y hay gente que no tiene nada y está contento y está feliz. El contentamiento es algo que el Señor te da cuando lo que deseas, lo que precisas, realmente está dentro de los planes de Dios. En el versículo 12, el apóstol Pablo dice que había sido enseñado por Dios, como dije hace un ratito, a tener contentamiento en la abundancia o en la escasez. Nadie lo aprendió por él. Él experimentó las dos condiciones. Él supo tener abundancia y él supo tener escasez. Y de todo estuvo contento. Lucas 12:15 dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Debemos estar preparados por si Dios nos llama a contentarnos con menos. Muchas veces no nos contentamos con lo que tenemos, siempre ansiamos algo más y está bien querer progresar en la vida. Pero ¿cuál es la medida? ¿Cuánto es suficiente?
¿sí? A Rockefeller le preguntaron una vez cuánto era suficiente para él, y saben que tenía mucho dinero, y dijo, un poco más. Nunca le alcanzó lo que tenía, siempre esperó un poco más. Dios es generoso con nosotros y esto no significa que nos dé para derrochar. Dice el versículo 19, mi Dios, le dice a los filipenses, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús. Dios es el que suple lo que nos falta, lo que necesitamos realmente, ¿sí? Y el contentamiento es la capacidad de esperar en Dios para que Dios supla lo que realmente nos falta cuando nosotros no lo podemos alcanzar. Lo que nos hace bien y no mal, y a veces la abundancia nos hace olvidar de Dios y olvidar de quién somos en realidad. Miren, un periodista preguntó a Juan Manuel Fangio, le dijo, dígame don Juan, usted ganó mucho dinero, ¿no es cierto? Y Fangio, con esa voz cansina y ese acento aletargado que tenía, le dijo, vea hijo, la verdad es que sí, yo gané mucho dinero, pero ¿sabe una cosa? No me puedo comer más que un churrasco a la mañana y un churrasco a la noche. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que podés tener muchísimas cosas, pero no alcanzarte. Y todas las cosas que tenés tienen un límite, y el límite es tu cuerpo y la forma en que podés usarla. Entonces, tenés que aprender a contentarte con lo que Dios te da. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil, que la verdad que ninguno queremos pasar. Todos queremos que esto pase y termine de una buena vez. Pero bueno, estamos aquí y estamos contentos, sabiendo que tenemos un Dios generoso que suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús. Contentamiento es el regalo generoso de Dios a pobres, a ricos, a sanos o a enfermos. Cualquiera sea la situación, dice Pablo, aprendí a contentarme. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dos conceptos revolucionarios que Pablo introduce en la carta a los filipenses. Primero, todo, no importa la circunstancia, no importa la situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segundo concepto, aprender a contentarse en la abundancia y no estar desconforme de lo que tengo. Permanentemente estamos desconformes de lo que tenemos. Queremos que Dios haga las cosas más rápido y de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero Dios tiene un plan. Ahora, contentamiento es saber que cualquiera sea la situación en que está, esta puede mejorar. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quisiera terminar sin antes decirte, yo no sé cuál es tu situación, no te conozco. A los miembros de la iglesia los conozco, pero no conozco a toda la gente que escucha este mensaje. No sé cuál es tu situación, cuál es la complicación de tu vida, qué es lo que te está produciendo descontento. ¿Sí? Lo que te puedo decir es que todo lo puedes superar en Cristo que te fortalece. Él te ama, quiere ser el Señor de tu vida, quiere entrar en tu corazón y darte una vida nueva y abundante, ¿sí? Quiere que todo lo puedas en Él que te fortalece. Que puedas con la enfermedad, que puedas con la economía, que puedas con la depresión, que puedas con las situaciones familiares, que puedas con todo. ¿Por qué? Porque ya no depende de tus fuerzas, depende de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Solo tenés que abrir tu corazón y permitirle a Cristo entrar allí. Y a aquellas personas que ya tienen a Cristo en el corazón, estén contentas, disfruten del contentamiento que Dios da, sabiendo que Dios tiene un plan hacia el futuro mucho mejor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga. Vamos ahora a cerrar el culto con una palabra de oración. Después vendrán los anuncios, estén atentos porque hay muchas cosas interesantes por delante. Y le voy a pedir a Rosana Piguini si ella tiene a bien cerrar el culto con una palabra de oración. Oramos. Dios les bendiga. Oramos, hermanos. Padre amado, gracias, Señor, una vez más por haber escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que
Nos das fuerza, Señor, en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias para salir adelante. Gracias porque podemos confiar en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad y en tu poder. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros, nunca nos abandonas, porque tú nos amas. Gracias, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao! Mi querido hermano, mi querido amigo, si aún no sos parte de las reuniones digitales por Zoom o por WhatsApp, te invito a que te comuniques con nosotros a través de las direcciones que aparecen en la pantalla. No te quedes afuera. Ya hemos comenzado a realizar estudios bíblicos a través de la nueva plataforma Reino Media. Sumate a esta nueva propuesta.